las orillas del río, hasta la selva inmensa y profunda. Guarda Paraguay, historias que el mundo admira, con valor se alza un pueblo que nunca se rinde. Mi invitado de hoy es Mustafa Yambay, ganadero conocido en Paraguay. La familia Yambay hace mucho tiempo se dedica a la ganadería y es director de Ferusa. Hola Mustafa. Buen día, Marco. Muchas gracias por la invitación. Mustafa, el nombre Yambay me imagino no es tradicionalmente paraguayo, ¿no? ¿De dónde origina y cómo es la historia de tu familia? Bueno, el apellido Yambay viene del Líbano. En los años 1900, entre el 10 y el 20, no se sabe bien la fecha, se casaron los abuelos, les casaron y le embarcaron a Sudamérica un poco corriendo de las guerras y todos los problemas que había ahí. La historia cuenta que 400 metros antes de llegar a Uruguay le tiraron del barco y bueno, así como descalzo y con lo que tenían puesto llegaron a Sudamérica. Unos paisanos que habían emigrado anteriormente le rescataron y le trajeron a Paraguay, específicamente al pueblo de Caraguatahí, y bueno, y ahí nacieron todos mis papás y todos los tíos. Perdón, Caraguatahí, ¿dónde queda? Ni sé pronunciarlo, disculpe. Sí. Caraguatahí queda a 80 kilómetros más o menos aquí en el departamento de Cordillera. Ajá. En la ruta 2 pasando Ucayala, donde está el Parque Nacional Vaporcué. Es ahí, ¿verdad? Y bueno, y ahí terminaron los Yambay. Y bueno, y cada uno fue haciendo la primaria en la escuela allá, y bueno, en la secundaria de a uno vinieron a Asunción, y bueno, y ahí comienza la historia un poquitito de ellos acá. Pero esa zona hoy en día no es tan conocida para la ganadería, ¿no? No. Es una zona, es un pueblo que está ya bien cerquita de la región oriental. Sí, tienen campos muy tradicionales ganaderos, ¿verdad? Está el campo de la familia Herrera, lo cual es una estancia emblemática de la zona. Y bueno, ya es una mezcla de todo ya hoy, un poco de urbanismo, de agricultura y de ganadería esa zona, ¿verdad? Que antiguamente era solamente zonas rurales y muy aledañas a lo que es Asunción, ¿verdad? Vos sos la cuarta generación, ¿no? Sí. Me imagino. Sí. ¿Ya? ¿Y vos creciste en Asunción o en el campo? Bueno, todos mis momentos, yo nací en Asunción, pero todos los recuerdos que tengo de la infancia es de vida de campo, ¿verdad? Desde muy chico siempre dije yo voy a ser veterinario, ¿verdad? Entonces realmente nunca elegí o nunca dudé del camino que tenía que seguir. Hubo una época, yo jugaba al rugby, una época que me quisieron llevar, ¿verdad? Pero dije no, yo me voy a quedar a estudiar veterinaria y a ir al campo, ¿verdad? Y bueno, fue así que desde muy chico el amor por el campo y por los animales. ¿Y estudiaste veterinaria? Sí, estudié veterinaria, estudié administración agraria, todos mis posgrados y maestrías están relacionadas al campo. Y bueno, últimamente con menos vida de campo, ya desde la dirección de la empresa que me obliga a estar un poquitito más tiempo acá, contra mi pesar en Asunción que en el campo, ¿verdad? ¿Los campos principales en qué zona? ¿Están en el Chaco? Todos en el Chaco. Todos en el Chaco. Hoy hacemos ganadería y hace 5 años, ya va a ser este año, también nos metimos en la agricultura en el Chaco, que es una suerte de actividad nueva todavía, ¿verdad? Y bueno, esa simbiosis, esa mezcla de introducir la agricultura en función a la ganadería y también hacer agricultura en función a renta también nos abrió un mundo nuevo de posibilidades, ¿verdad? Vamos a profundizar eso un poco. El programa está visto por mucha gente de afuera, gente local, y siempre surgen esas preguntas. Paraguay es muy conocido para ganadería y para inversión agrícola. Sí. El Chaco es el eje básicamente de la ganadería. ¿Por qué el Chaco? Bueno, el Chaco, tiene unas condiciones óptimas para desarrollar la ganadería. Realmente
si uno tiene que elegir lugares en el mundo para hacer producción ganadera, uno de los lugares por elección sería el Chaco, ¿verdad? Por lo que es la riqueza del suelo, unos terrenos totalmente planos, ¿verdad? Nosotros aquí en Paraguay no sufrimos de mayores desastres naturales que la sequía y de repente alguna que otra época de inundación. Y bueno, dentro de todo, analizando periodos largos de factores climáticos, es una zona privilegiada para el desarrollo de la ganadería. ¿Por qué el Chaco? Y bueno, el Chaco es la zona, el Paraguay está dividido en dos regiones, ¿verdad? Y la región occidental del Chaco es la que menos población tiene, ¿verdad? Entonces hay todavía vastas extensiones de suelos que son especiales para la ganadería. A su vez, el Chaco se divide otra vez en regiones y donde de acuerdo a la calidad del suelo o toda la orientación también hace poco tiempo la gente empezó a hacer agricultura con muy buenos resultados. Entonces lo que era tradicionalmente el 60% del territorio nacional que conocemos como Chaco, ahora también ya es una mezcla de agricultura, ganadería, tambo, producciones diversas. Están empezando a caer las industrias y bueno, Paraguay tiene mucha frontera todavía que desarrollar, uno de los pocos países de América que tiene todavía frontera a desarrollar y bueno, esas fronteras necesitan ser desarrolladas y después industrializadas. Entonces, si teniendo correctamente, mundialmente la tierra del Chaco es la mejor o entre los mejores para producción de carne y ganadería. Sí, es un suelo ideal, es un suelo ideal donde realmente todas las condiciones que tiene el Paraguay son excepcionales para el desarrollo de la ganadería. A ver, estamos entre el trópico de Capricornio, la parte tropical, la parte templada hacia el sur, entonces realmente podemos juntar las mayores ventajas que tiene estar posicionados aquí como para desarrollar la ganadería. ¿Se sabe cuánta tierra en Paraguay aún existe para desarrollar? Bueno, casi todos los campos ya están con dueños, digamos, ¿verdad? Pero a su vez hay mucho campo aún que desarrollar y todo depende de la zona de desarrollo. Por el tema del ambiente y todas las reservas que hay que dejar, hay lugares donde nos obligan a dejar el 25% y zonas influenciadas ya sea hacia el Pantanal o hacia los médanos del Chaco hasta 50%. Pero yo te estaría diciendo sin fallar mucho que quedan más de 5 o 6 millones de hectáreas totalmente a desarrollar aún, ¿verdad? Del Chaco, Sí. ¿qué porcentaje del Chaco es más o menos? Bueno, y el Chaco es el 60% de 40 millones, yo creo que estaríamos un 25% todavía del Chaco que necesita ser desarrollado y otra gran parte que necesita volver a cambiar de concepto, digamos, de pasar de suelos ganaderos a suelos agrícolas, pero no echando montes, sino cambiando ese suelo que alguna vez fue pastura a suelos agrícolas. Entonces, ¿el Chaco aún es un secreto guardado? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, y nosotros que estamos hace más de 30 años trabajando ahí, todavía vamos descubriendo cosas y rebatiendo mucho no se puede, ¿verdad? O sea, acá no se puede o acá nunca se hizo. Realmente estamos estamos investigando, estamos invirtiendo y realmente nos está sorprendiendo, ¿verdad? Allá arriba, al norte, a la zona noroeste, tenemos un acuífero donde el agua viene del deshielo de los Andes y tiene un pH muy alcalino que realmente, o sea, contribuye a todas las actividades que hacemos allá, sea agricultura o ganadería, y que realmente no teníamos tanto conocimiento que ahora con todos los estudios específicos nos está brindando, o sea, un estudio mensual de los caudales, de la calidad de agua, de los rendimientos de los cultivos en comparación a utilizar esa agua o no. Entonces realmente todavía hay mucho que descubrir al Chaco. ¿Eso es frontera Bolivia? Sí, posicionante el mapa de Paraguay, todo lo que es noroeste, digamos. Y de ahí va viniendo el acuífero y se va volviendo superficial. Y bueno, a medida que se va volviendo superficial ya las aguas son más saladas y ya imposibilita para el uso en ganadería o en agricultura. Pero esa zona ya especialmente de Pozo Hondo hasta la zona de La Patria y más al norte es el límite, digamos, del acuífero. ¿Y qué decís es la causa que no más inversión aún fue puesto? ¿Falta de infraestructura? Sí, todas las inversiones privadas
necesitan estar acompañadas de una inversión del Estado, ¿verdad? Nosotros somos un país que produce muchísima energía limpia, pero la transmisión de esa energía, especialmente en el Chaco, es muy escasa y muy pobre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos hacer alguna inversión en alguna fábrica y todo eso, nuestro mayor problema son la transmisión de energía, y bueno, que nos ocasiona muchos peros, muchos backups de tener energía con combustible, ver otra opción de energía solar y todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener más caminos, mucho más caminos todo el tiempo, que contribuyen especialmente al transporte de lo que cosechamos allá, ¿verdad? Ya sea animal o grano hoy. Necesitamos todo lo que se refiere a energía que hablamos hoy con el tema del Starlink, solucionamos la conectividad, que era un gran problema. Teníamos software muy adecuados a la actividad, que no podíamos utilizarlo por el tema de no tener conectividad, ¿verdad? No tenían internet afuera. Teníamos un internet muy limitado. limitado, que hacía que finalmente no podamos usar con todo el potencial la cantidad de información que genera un software hoy para trabajo del campo, ¿verdad? ¿Y electricidad hoy en día, me imagino, sobre rutas principales existe? Sí. Pero muchas estancias aún van con generadores de diésel en el día a día. Muchísimas aún, ¿verdad? La ramificación eléctrica del Chaco es incipiente aún, ¿verdad? Están los caminos principales, la zona de las colonias menonitas, las rutas principales sean todo tiempo o sean de tierra, pero hasta ahí, ¿verdad? Todavía quedan muchas superficies sin atender. Ahora están haciendo ese corredor bioceánico para conectar el Pacífico con el Atlántico. ¿Qué impacto va a tener eso a todo el desarrollo de esa zona? Yo creo que va a cambiar mucho primero que nada la entrada al Chaco, ¿verdad? O sea, la región de Mato Grosso va a usar, y creo yo que ellos están más preocupados y más interesados, inclusive que nosotros, en la realización de ese corredor, porque les ahorra 14 días y más de 3.000 kilómetros de flete, dando toda la vuelta por el sur. Y bueno, traduciendo eso en ahorro económico realmente es mucho. Y toda lo que es la vereda o la región de influencia de ese corredor hoy ya está valorizada en otros montos, ¿verdad? Inclusive precios por hectárea hoy pasaron a ser precios por metro cuadrado, porque va a ser una ruta de mucho movimiento, que nos va a generar la posibilidad de realmente, si nos ponemos la pila y programamos y diagramamos una zona industrial, una zona de logística, entonces yo creo que le va a cambiar totalmente la cara y la actividad al Chaco. ¿Cuánto cuesta hoy una hectárea en el Chaco? Depende de la zona, Marco. Depende de la zona. Terminó ya la historia esa que la hectárea estaba valorizada al lado de cuanto más cerca vos estabas del asfalto, costaba más cara la hectárea. Hoy es de acuerdo al suelo, al potencial del suelo. Tenemos desde $400 un suelo en el Bajo Chaco. Allá arriba, zonas a desarrollar se pueden conseguir entre 400 a 500, y zonas bien agrícolas de influencia de las colonias, con acceso todo el tiempo y con buena producción en el suelo. Estamos hablando de suelos de más de $3.000 la hectárea. Y si alguien ahora decide hacer una inversión en eso, ¿cuántos hectáreas mínimo decís es necesario para tenerlo económicamente viable? Y yo digo de acuerdo a la actividad que quiera realizar, ¿verdad? Nosotros ingresamos a la agricultura, este va a ser el 5º año, y realmente la agricultura permitió que nos intensifiquemos mucho más, ¿verdad? Antes, el primer cálculo que nosotros teníamos, el que aprendimos, era en el Bajo Chaco necesitábamos 3 hectáreas por vaca, ¿verdad? Sí. Hoy, al hacer pasturas, al poder recibir granos, a poder cosechar reservas de forraje, eso se puede hacer hasta 1-1 o 2-1, o sea, 2 hectáreas. 1-1 escuché siempre en el Chaco, así como mismo, fórmula. Así mismo, 1-1. Y allá arriba, en las zonas donde antiguamente, hoy se hacían el engorde a pasto, ¿verdad? Hoy pasó a ser suelo agrícola eso, ¿verdad? Y está migrando eso.
Entonces ahí se puede intensificar mucho más. Ahí empezaron a aparecer los confinamientos, que son los encierres a corral. Y bueno, vos tenés en cada 30 metros cuadrados un animal engordando que necesita ser abastecido por la chacra de al lado o la comida que le puedas dar. Eso es interesante porque nos lleva a los diferentes modelos de negocio. Entonces uno puede simplemente tener el campo y crear o construir básicamente un stock de vacas. Otro modelo es un engorde intensivo y me imagino lo otro es la leche, ¿no? Sí, también. Como diferentes... En ganadería están los tres, ¿verdad? Está lo que es la hacienda de cría, que sería, las vacas son la fábrica que producen los terneros, que es el producto final, que eso se engorda, ¿verdad? Así más o menos sería la traducción. El tambo es otra actividad, ¿verdad? Que tiene su cuenca lechera alrededor de la colonia. Bueno, y en la región oriental tenemos unas cuencas lecheras súper importantes a nivel mundial. Y ahora la aparición de la agricultura. La agricultura, hoy hacemos soja, hoy hacemos trigo, hoy hacemos maíz, hoy hacemos chía, el algodón volvió gracias al Chaco, ¿verdad? Y se está plantando mucho algodón, ¿verdad? Se están empezando a ajustar todos los detalles industriales, están apareciendo los hilos y las fábricas que procesan, no solamente como para entregar commodities, sino hacer algo más. Entonces, realmente estamos viviendo una época de un boom de desarrollo en el Chaco, ¿verdad? Donde realmente la invitación es a que se sumen, pero que se realicen actividades mucho más intensificadas hoy ya, ¿verdad? ¿Cómo son los precios en los países alrededor de la tierra en comparación hoy? Bueno, para que tengas una idea, cuando hubo una época de un boom de compra de tierras de parte de uruguayos, donde ellos decían, nosotros vendemos 4 o 5 hectáreas y venimos a comprar, o sea, vendemos 1 hectárea en Uruguay y venimos a comprar 5 o 6 hectáreas en Paraguay, ¿verdad? ¿Tanto es la diferencia? Sí, es mucha la diferencia, sigue siendo un lugar inclusive comparando el Chaco con la región oriental, un lugar de tierra barata todavía para producir. Entonces, ¿y Brasil, por ejemplo, también cuesta 1 hectárea 2 veces más o similar? Y Brasil es un continente gigante, ¿verdad? Que tiene diferentes precios, ¿verdad? De acuerdo a los estados, ¿verdad? Están los estados donde realmente necesitas más hectáreas para desarrollar, los estados del norte, y después están todos estos estados, Paraná, Mato Grosso, ya son precios de suelos agrícolas, ¿verdad? Porque me imagino una incertidumbre nace también, y conozco eso no últimamente, pero de años atrás, de amigos inversionistas que compraron tierra en el Chaco y se enfrentaban con situaciones que se intentaba sacarle doble titulaciones, esos rumores que acá hay 2 veces más títulos que tierra. ¿Cómo influye eso? Bueno, realmente yo siempre siento de repente a personas que vinieron a hacer inversiones y que cayeron en malas manos, ¿verdad? Hay gente, como en todos lados, gente que con no tantas ganas de colaborar o querer hacer bien las cosas. Hay una realidad que hubo un problema de titulación, ¿verdad? ¿Eso está resuelto o sigue? Y se está resolviendo. Todavía nosotros, por ejemplo, tenemos una colita que en uno de los campos tenemos una colita que está superpuesta. Y bueno, y hoy con la tecnología y con todo lo que hoy ya se dispone, se pueden volver a hacer mensuras que van ordenando los títulos, ¿verdad? Hay mucho todavía que hacer. Uno sigue escuchando de propiedades muy buenas que no pueden ser comercializadas porque tienen algún problema en alguna esquina o en alguna cuestión que dice, bueno, ¿y quién me asegura a mí o quién va a invertir en arreglar este título para que yo después pueda venderlo? ¿Recomendarías comprar solamente propiedades que cuentan con mensura judicial? Sí, yo recomendaría que se asesoren bien, que se asesoren primero con personas buenas, que se hagan las averiguaciones correspondientes. Y sí, todo lo que esté en regla, hoy se cuenta con estudios que aseguran la posibilidad de que si uno quiere invertir en el país, lo haga de la mejor forma y de la forma más segura, ¿verdad? Hay problemas, pero son menores los problemas en relación a la disponibilidad, pero bueno, la idea es que caigan siempre en buenas manos, ¿verdad? Si ahora decido invertir en ganadería, ¿cómo recomendarías comenzar? ¿Qué hago? ¿Compro un campo? ¿Qué tamaño de campo? ¿Qué hago? Bueno, primero que nada yo te preguntaría
¿Cómo qué querés hacer? ¿Como una inversión, como un negocio? ¿Hacia qué zona o qué En el rentabilidad está Chaco, buscando? como Bueno, inversión. en el Chaco. Y bueno, yo hoy si tengo que elegir, buscaría suelos allá del Chaco Central o para arriba, ¿verdad? Donde aprovechar esa riqueza del suelo que hoy se tiene, ¿verdad? El exceso de minerales y nutrientes que tiene ese suelo. Suelo no desarrollado aún. Suelo no desarrollado o suelos que necesitan migrar de una ganadería antigua a una agricultura, ¿verdad? Sí. Hoy con las personas que tienen los suelos, estos suelos de calidad, por menos de $300 uno lo convierte en tierra agrícola. Y hoy las personas que se dedican a la agricultura están pagando un arrendamiento que va de entre los 80, 140, $150 por año. Entonces, realmente tiene una tasa de retorno muy... Espera, ¿eso es el retorno de un buen año? No, independientemente de la cosecha, uno arrienda el campo, uno prepara el campo para agricultura y lo arrienda, ¿verdad? Ah, y se paga ese precio como alquiler. Así mismo, por Wow, hectárea. ok. Sí. Pero para hacer, ¿qué tamaño de tierra uno necesita para ser rentable? ¿1000 hectáreas? Y bueno, ¿Más? 1000 hectáreas sería una buena medida para hacer una agricultura, ¿verdad? Para una ganadería intensiva también, ¿verdad? Ujú. Todo depende de la capacidad de producir alimentos y la capacidad de cosechar ese alimento, ¿verdad? Porque hoy ya se tiene mucha tecnología para hacer todo mucho más intensivo, ¿verdad? Antes, o sea, la ganadería extensiva, si bien vamos mezclando y vamos usando todas las estrategias posibles como para que finalmente se siga siendo un negocio rentable, ¿verdad? Eso suena como reducir la ganadería y incrementar agricultura es más negocio. Mira, está pasando en Paraguay lo que pasó en otros países hace 20 o 30 años, ¿verdad? El stock ganadero baja porque la agricultura le empieza a desplazar y luego la misma agricultura potencia la ganadería porque se vuelve mucho más intensificado todo. ¿Cuántos animales cuenta Paraguay Y hoy? nosotros estamos con 13.500.000 cabezas aproximadamente, ¿verdad? Según la última vacunación bajó el stock, Ujú. bajó ya del 2014 que viene bajando por diversos factores, ¿verdad? Diversos factores. Y la idea ahora en lo que estamos un poquitito produciendo y también estando un poquitito en la parte gremial es primero que se sostenga ese dato, que no baje más porque nosotros necesitamos seguir abriendo mercado, necesitamos seguir exportando. Para que tengas una idea, de 10 animales que se producen en Paraguay, 7 son para exportación. Y bueno, y necesitamos seguir creciendo porque hay una demanda creciente de la carne. La carne paraguaya está mejorando mucho, pero necesitamos que el stock primero se tranque ahí y después empiece a subir nuevamente. ¿Y recomendarías comprar un campo preparado y arrendado o arrendar un campo y hacer engorda intensiva? ¿Cuál es el modelo mejor para aplicado para alguien de afuera? Ok, para un inversor y con las posibilidades que hoy tiene el Chaco, yo te diría, buscate un buen socio y arrendar el campo y hacer la ganadería sobre ese campo. Ya. Porque se van a potenciar, van a poder arreglar con las inversiones. ¿Qué pasa con el flujo ganadero? Como es un negocio de ciclo muy largo, de repente siempre los ganaderos del propio bolsillo de la actividad, si bien tienen muchísimo patrimonio, el flujo es. Entonces siempre uno necesita un socio que invierta ahí como para tener el campo al máximo potencial y poder realmente desarrollar la actividad a lo que el suelo y el Chaco te permite, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, yo te diría, ve un buen socio e invertí ahí como para arrancar y después anda conociendo de la actividad, anda acostumbrándote a los ciclos. Vos sos empresario y de repente los ciclos ganaderos a mí me dicen, ¿cómo es lo que hacen ustedes para aguantar tanto tiempo para vender sus productos, verdad? Pero bueno, ya estamos en esa bicicleta hace muchísimo tiempo, entonces ya estamos acostumbrados a esos ciclos largos, ¿verdad? Imagínate. ¿Cuánto es un ciclo completo ganadero? Bueno, imagínate que desde que se preña, se queda embarazada la vaca, hablando mal y pronto, hasta que se entrega ese producto pueden pasar más de 35 meses, ¿verdad? Ujú. Entonces es un ciclo muy largo que necesita suelo, necesita agua, necesita atención en todo el ciclo, ¿verdad? Y bueno, y uno está entregando constantemente, pero esa primera vuelta es la que se suele tardar mucho.
¿Y la carne que producimos es bien orgánica o se da mucho suplementos o vacunas o cómo es eso? No, realmente es una carne de mucha calidad. Aquí tenemos, y somos uno de los pocos países que realmente hacemos una ganadería a pasto. Si bien aparecieron los corrales, los confinamientos, hay un porcentaje alto todavía de ganadería que se hace y que se terminan los animales, los novillos, los toros, Sí. en pastura. No hay cosa más sana que eso, ¿verdad? Y también los suplementos que se utilizan en la industria son suplementos de la parte de agricultura que son muy sanos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de bulanda de maíz, un expeler de soja, una cáscara de soja, semillas de algodón. Entonces no hay mucha intromisión en la dieta de productos que pudieran decir, bueno, ¿qué estamos comiendo, verdad? Lo que me dicen mis amigos ganaderos que al final del día el precio de la carne es el problema porque internacionalmente es mucho más alto que aquí. Nunca entendí muy bien qué está pasando. Bueno, hay todo un tema que también nosotros que estamos todo el día atrás de esto no entendemos bien qué está pasando, ¿verdad? El precio que se paga por la tonelada a nivel internacional no tiene mucha relación con el precio que recibimos los productores acá, ¿verdad? Entonces es como que la parte del eslabón final se queda con muchos pedazos de esa torta, ¿verdad? Lo que hace mucho tiempo se está pidiendo y peleando es armar una mesa constante de conversación como para tratar de entender por qué esa repartida de la torta de repente se queda mucho o nos da el parecer a nosotros que se quedan demasiadas porciones en la parte de la industria. Y al disminuir el stock, al disminuir las vacas que se está faenando, entonces el producto que nosotros compramos para engordar va disminuyendo, se convierte en algo escaso y valioso, y el producto final en algo que está establecido por la industria, que es un precio que hoy medio que nos está cerrando. Entonces, ¿cómo combatimos nosotros eso? Y combatimos mejorando todos los índices de producción en el campo, tratando de hacer volumen y derrotar lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Porque realmente hoy no podemos nosotros influir en esos precios internacionales más que la protesta necesaria y tratar de hacer toda el lobby o las reuniones o pedirle a nuestras autoridades gremiales sigan insistiendo en poder ir mejorando. Pero como yo siempre digo, al final del día lo que nosotros estamos haciendo es alimento. Entonces, y en algún momento se tiene que acomodar. Esto es cíclico, si bien está potenciado por los últimos años de sequía que tuvimos, ¿verdad? Que hizo que uno no pueda sostener tanto la hacienda esperando mejores épocas. Pero bueno, está en nosotros poder mejorar todo lo que está tranqueras adentro del campo y esperar que se acomoden los precios internacionales. Que recibimos con muy buenos ojos la apertura de nuevos mercados, ¿verdad? Este año se abrió el mercado de Estados Unidos, hoy ya es el cuarto mercado más importante para nosotros. Y bueno, y todo eso nos da la confianza y decir en algún momento esto se tiene que acomodar, ¿verdad? ¿Y el Chaco tiene problemas de parásitos o enfermedades? Sí, el Chaco ya está en una zona bien tropical, ¿verdad? De comportamiento así, donde cuando llueve es exuberante la vegetación y cuando deja de llover una sequía terrible, ¿verdad? Y en esa época de humedad, de mucha humedad, sí, tenemos todos los problemas de la zona del templado que necesitan tener estrategias y manejos y condiciones sanitarias y nutricionales que acompañen a eso. Es una zona donde también se sufre también, sobre todo en las épocas de humedad. Vi gráficos que el sector ganadero es bastante endoidado. Se nota que sube. ¿Qué está pasando? Bueno, es por lo que fuimos hablando, ¿verdad? Desde el 2014 apareció este parate del stock y después fue disminuyendo y los ganaderos empezaron a tomar deuda como para seguir desarrollando, seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, y esa deuda hoy está siendo pagada por las vacas, ¿verdad? Entonces hay un artículo que dice que cada vaca del Paraguay debe 1 millón de guaraníes porque eso más o menos es los 1.800 millones de dólares que debe el sector, ¿verdad? Es un sector, la ganadería se caracteriza por que la gente tiene mucho patrimonio, ¿verdad? Pero poco flujo y hoy el flujo está constituido por los animales, es lo más líquido que hay, ¿verdad?
Entonces uno no quiere vender su hacienda para seguir invirtiendo y bueno, y ahí está el juego de la deuda del sector. El patrimonio grande que mencionas, o sea, entonces los ganaderos tienen mucha tierra. Algo que siempre me llamó la atención es que el impuesto inmobiliario es muy bajo en el parte agro o ganadería en relación a lo que pagamos los tesoreros aquí en la ciudad. Y eso, ¿ves que va a subir o se va a corregir? Y yo creo, Marco, que tiene que ir acompañado todo de un desarrollo del lugar, ¿verdad? No podemos pretender o pedir que cobren muchos impuestos si no hay un desarrollo que acompañe en camino y todo eso que vinimos hablando antes, ¿verdad? Yo creo que nosotros, es el ejemplo que yo siempre hablo de los peajes de los caminos de tierra, ¿verdad? Hay peajes que salen 200.000, 300.000 guaraníes y me dicen, ¿cómo tan caro? Uno sabe el placer de irte a un camino de tierra donde podés andar sin mucho problema, ¿verdad? Entonces uno con tanta satisfacción paga ese peaje, ¿verdad? Porque está acompañado de un servicio. Y yo creo que los impuestos van a ir subiendo a medida que mejoren los servicios, que mejoren la infraestructura y yo creo que se tiene que ir acomodando una vez que se vaya desarrollando todo, ¿verdad? ¿Y qué tan rentable realmente es la ganadería hoy en día real? Porque los números también, si hablas con 3, 4 expertos, Sí. tienes 3, 4 diferentes respuestas. Así. Entonces uno no sabe bien dónde está parado. Bueno, ¿cómo tomamos hoy el análisis de la ganadería? ¿Con la gente que ya heredó tierra o la gente que No, el que compra la tierra compra hoy. la tierra, Sí. mete un montón de dinero ahí, ¿verdad? Y empieza a buscar rentabilidad? Estamos hablando de un negocio de 25 o 30 años. La ganadería es un negocio de generaciones, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, si vos metes todos los factores hoy, porque justo estuvimos haciendo un proyecto, estamos hablando de un 2-3% de retorno una vez que se acomoden las cuestiones y ya esperando como algo muy largo, ¿verdad? O sea, vos comenzás a ser ganadero para que tus hijos y nietos continúen con la actividad, que es lo que venimos haciendo, ¿verdad? Hoy hay una cuarta o quinta generación de ganadería, de ganaderos paraguayos y también de esa tercera o cuarta generación hay mucha gente que se está saliendo del negocio, ¿verdad? Entonces hay como una migración y una oferta constante de tierras, ¿verdad? Entonces, agricultura es mucho más rentable, pero corre más riesgo de clima. Así mismo. La agricultura es mucho más intensivo, ciclos cortos, pero tenés que tener tu corazoncito bien fuerte también ahí, sobre todo en el Chaco, ¿verdad? Donde dependemos de lluvias estratégicas para que salga bien el producto. O sea, nosotros de la experiencia corta nuestra de agricultura podemos hablar de los 2 primeros años, un balance positivo que podemos decir es un empate, ¿verdad? El tercer año ganamos un dinero que ni en la ganadería cargando el triple o 4 veces más en esos suelos íbamos a poder ganar. Y el año pasado que no llovió nada, perdimos casi todo lo que ganamos el año anterior. En el volumen y algo aprendido de los agricultores es medir en ciclos de 5 años como mínimo. Y yo te puedo decir que hoy entrando al 5.º año todavía es un balance positivo fuera del negocio inmobiliario. Sí. Fuera del negocio inmobiliario estamos hablando de actividad como actividad cruda, digamos. Sí. Pero entonces, comprar un campo, prepararlo y arrendarlo, ¿Sí? eventualmente es más negocio. Y hoy sí, hoy como inversión sí. En el caso nuestro te voy a hablar puntualmente, creamos una empresa de agricultura Sí. que le arrienda a la empresa que es la dueña del campo, ¿verdad? Y nosotros invertimos, la empresa dueña del campo invirtió más o menos $300 y estamos arrendando a $100 por año esa hectárea. Entonces, realmente en 3 años recuperamos esa inversión de la migración, de la preparación del suelo a suelos agrícolas. Y otra vez la empresa de agricultura está ahí lidiando con los resultados de los cultivos que va realizando, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una superficie agrícola que está orillando a las 20.000 hectáreas y es mucho volumen como para ir midiendo todo eso, ¿verdad? Y analizando el potencial que tiene el Chaco, ¿verdad? Y arriba que tenemos la bendición de estar trabajando sobre el acuífero, podemos regar. Y eso te da una cierta seguridad, ¿verdad? Y hay muchos millones de hectáreas, muchas millones de hectáreas en el Chaco que tienen la posibilidad de usar esta tecnología de riego, ¿verdad? Y Pero eso la te inversión asegura. es enorme otra vez. Es grande.
¿Qué inversión por Y hectárea? estamos más o hablando menos? de 2.000, $2.500 por hectárea más o menos sale. ¿Cuesta más que la tierra? Sí, 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 mucho más. Wow. Mucho más. Ok. ¿Cómo yo le convencía a mi familia de poder hacer esa? Porque era comparar toda esa inversión con comprar una hectárea en en la región oriental, ¿verdad? Donde un suelo de Alto Paraná o algo por el estilo Cuesta más. cuesta $15.000. Y ahí, teniendo esa inversión, ¿lo ves comparable? Sí. Para que tenga una idea, ahora la semana pasada terminamos de cosechar el trigo bajo riego y anduvimos por los 4.000 kilos de trigo que comparando con los agricultores de la región oriental, dije, ¿cómo sacaron tanto? ¿Verdad? Nosotros sufrimos, bueno, ellos en secano, nosotros bajo riego, ¿verdad? Y realmente esa posibilidad de contar con esa tecnología no es que te duplica, te triplica y a veces 4 o 5 veces más, ¿verdad? ¿Y hay suficiente agua? Si todos deciden replicar eso, ¿está suficiente agua ahí? Antiguamente se creía que era un pozo de agua, hoy se sabe que es un río subterráneo que viene de los Andes, ¿verdad? Y que aumenta mucho el caudal. Las bombas son gigantescas, estamos hablando de bombas de 250.000 litros por hora, ¿verdad? Que no va bajando, o sea, cuando vamos analizando el uso y la reposición del agua, no está afectado, ¿verdad? Para que tengan una idea, en los años 2000 había 1 o 2 equipos de riego en el Chaco, hoy estamos con más de 100 equipos funcionando, ¿verdad? Incrementando cada vez más. Incrementando, o sea, en 20 años se llegó a más de 100 según los estudios, ¿verdad? Según lo que se ve ya hoy en las fotos satelitales. Y bueno, esperemos que sean mucho más, ¿verdad? Porque tenemos el agua esta que viene de los Andes y bueno, hay que aprovechar. Ahora, hace poco lanzaron un fondo de inversión, el Fondo Ganadero, básicamente para el inversionista con ticket pequeño, mediano, a partir de $1.000. De 10 millones, sí. 10 millones de euros, $1.500, uno puede invertir en ese fondo. Así. Y tiene un ciclo de 8 años, creo, ¿no? De 8 años. Hicimos un ciclo de 8 años. La idea del fondo, para hacer un poquito de historia, es cuando empezamos esta toma de dirección de esta generación en la que estamos trabajando hoy. Yo salí a recorrer un poco a ver qué métodos disruptivos en ganadería había o la introducción de agricultura. Y todo lo que me gustó del mundo eran producciones de fondos de inversión, ¿verdad? Y bueno, entonces yo volví a Paraguay y pregunté sobre fondos de inversión acá y poco y nada, y fondos de inversión en ganadería sí que nada, ¿verdad? Y ahí dije, bueno, habría que estructurar esto como para potenciarle al ganadero, el que tiene la tierra, el que tiene las vacas o el que tiene, darle la posibilidad, porque antiguamente las vacas para el paraguayo siempre fue su caja de ahorro, siempre. Entonces el paraguayo, acá tenemos 130.000 personas que tienen animales, ¿verdad? Y de los cuales 100.000 tienen menos de 100 vacas, que siguen siendo una caja de ahorro. Entonces yo dije, que no sea más la caja de ahorro, sino que sea un instrumento financiero que se transforme la vaca para nosotros, donde podés invertir vos, un doctor, un ingeniero o quien sea, y que realmente ayude a la actividad, ¿verdad? Sobre una actividad muy líquida, o sea, el fondo de inversión está creado sobre los animales, no sobre la tierra. Sí. Entonces es muy líquido lo que se ofrece. Y bueno, se estructuró esto, años de trabajo, después un año más intensivo, ya cuando cerramos con la gente con quien estamos haciendo, que es Vasta Capital, y bueno, y se lanzó ahora, ¿verdad? Con muy buen recibimiento, porque realmente es un fondo sobre algo bien tangible, una economía real, y bueno, nosotros con la responsabilidad hoy en día de poder administrar ese fondo, y estamos poniendo toda nuestra energía y todo nuestro foco para que realmente sea el primero de muchos. Y ahí la expectativa que se dice al inversionista estimativamente, creo que era el 13% o algo así de retorno. 13% es la tasa objetivo, ¿verdad? ¿En guaraníes? Sí, en guaraníes. Sí. 13% es la tasa objetivo, que sacamos de nuestra producción. Acá no hay nada así que había que apretar, sí, nada de eso. Sacamos lo que nosotros hacemos normalmente, que es el número que nosotros estamos sacando de la actividad, sacando el contexto tierra. Por eso es muy, muy importante siempre cuando uno analiza la ganadería con la tierra o sin la tierra, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo que se pone sobre la tierra nada más. Y bueno, estamos aumentando el N de Hacienda. Esto es un negocio de escala y yo creo que eso va a contribuir mucho con este fondo.
Entonces, escuchando eso en general, suena como falta más financiación aún y más crédito para invertir en el Chaco. O sea, hay potencial para, me imagino, miles de millones de dólares de inversión ahí también para institucionales que eventualmente están escuchando eso. ¿Llegó el momento de potenciar eso? Yo creo que sí, yo creo que está todo por desarrollarse. Hace poquito tiempo somos grado de inversión, también ese grado de inversión tiene que contribuir con el campo paraguayo, ¿verdad? Porque realmente hay mucho suelo, está todo por hacerse como siempre decimos, ¿verdad? Y faltan esas inversiones grandes, las que cambian totalmente el ritmo de juego, digamos, ¿verdad? Entonces esas inversiones grandes en camino, en industrialización, en transmisión de energía, o sea, todo lo que acompaña la logística y la infraestructura, como para que se puedan seguir haciendo todos los desarrollos, ¿verdad? Contamos con lo más preciado y con lo que no se puede repetir, que es el suelo, ¿verdad? El suelo, gente que quiere trabajar, gente que tiene que salir de repente del campo por falta de oportunidades, y bueno, yo creo que si se les presenta o se nos presentan las oportunidades como para quedarse, bueno, se van a empezar a formar los nichos alrededor de la zona de producción, como pasa hoy en los lugares donde se está produciendo. Porque se nota del parte del gobierno, hay una cierta iniciativa hacia el Chaco, ¿no? Ahora se hace la ruta 12, por ejemplo, para tener una segunda ruta subiendo hasta arriba. ¿Ese qué impacto va a tener? Y tan importante porque esa es una zona del Bajo Chaco donde cuando llueve ya no se puede transitar. Entonces es una limitante demasiado grande como para comercializar los productos o mover la hacienda, ¿verdad? Esa es una zona ganadera por excelencia hoy en día. Y uno tiene que crear todas las estrategias de movimiento con un sobrecosto muy importante el no poder mover el producto los 360 días del año. Uno sabe que en una época donde tiene que mover tiene que tener reserva de forraje o tiene que tener el campo ocioso para esperar que los caminos den para mover. O sea, esa ya fue nuestra estrategia. Así ya heredamos ese conocimiento y hoy sí, ¿verdad? Hoy que vemos que de repente que se hizo el puente nuevo, luego ya ahorramos 1 hora y piquito de viaje, ¿verdad? Que se está asfaltando en la ruta 12 y nosotros decimos, pero mira, ahora vamos a poder mover en abril, en mayo toda la hacienda, donde normalmente estaba todo limitado porque los caminos estaban intransitables. Hay mucha tierra en esa zona sobre Ruta 12 que por falta de la ruta nunca fue bien desarrollado. Y sobre todo valorizada. Todos los campos tienen dueños, ¿verdad? Se puede invertir mucho más, eso te aseguro porque conozco bien la zona. Se puede invertir mucho más, se puede mejorar la productividad enormemente, te diría el doble de esa zona, pero es una realidad que por falta de caminos, como muchos otros lugares, no se pudo desarrollar en forma. Ahora, con Ferusa, donde estás como directora, Ferusa es la empresa de remate de ganado principal, ¿no? Bueno, Ferusa era todo un conglomerado de actividades ganaderas, ¿verdad? Y cuando empezó el desarrollo de la parte agrícola, empezaron los procesos más intensivos de campo, se separó Ferusa Negocios. Hoy Ferusa Negocios es la consignataria, sí, y Feria Rural, que es Ferusa, se quedó con la parte de tierra y ganadería. También se formó Ferúa, que es la empresa de agricultura. Y bueno, y se fue separando en 3 o 4 chicos, ¿verdad? Donde Ferusa Negocios es la consignataria hoy y Feria Rural es la que se dedica al campo. Porque viendo un remate de ganado, me llevaron ahí, sí, es como una atracción ya, sí, porque hay que vivir eso, ¿no? Sí. Como para entenderlo, es increíble. ¿Y qué pasa realmente ahí? ¿Se ve la genética del animal? ¿Los animales tienen precios como obras de arte? Sí. ¿Eso es más algo de ego y coleccionado o es algo que realmente influye en el producto? No, realmente invertir en genética, porque una inversión, sí, trae sus resultados en lo que es la producción de carne. O sea, estamos hablando de una inversión a largo plazo, ¿verdad? Yo siempre digo que raro ha de ser para la gente entender, ¿verdad? Por un lado, los enojos de los productores y por el otro lado sale la noticia que se pagó $200,000 por la mitad de una vaca o algo así. Yo digo, qué raro ha de ser hacerle entender. Esa vaca que se pagó la mitad, más de 1.000 millones, es una vaca que produce embriones y con toda la tecnología hoy de reproducción, de fertilización in vitro. Esa propia vaca cada mes se le aspira y puede tener 10 a 12 crías por mes, digamos, ¿verdad? De implantar
el óvulo fertilizado en vacas receptoras que le llamamos, y bueno, esa transmisión rápida y enorme de genética hace que se valorice tanto un producto destacado genéticamente. Y tiene que ver la parte genética con la producción y la mejora de carne. Entonces, toda esa inversión en ese nicho chiquitito Sí. de genética hace que repercuta después en la escala del mejoramiento de la calidad de carne. Pero con eso, ¿el resultado es más peso o es más fibras en la carne o más grasa? Primero que nada, se mejora el tiempo de terminación de los animales. Se ven animales mucho más precoces en lo que significa... ¿Engordan más rápido? Engordan más rápido y engordan mejor, digamos, hablando Sí. mal y pronto. Engordan y se forma el tipo de carne que el mundo quiere. Antes nosotros entregábamos los animales a los 4 o 5 años, ¿verdad? Con suerte. Hoy con todo el manejo que disponemos en el campo y toda la tecnología de sanitación, nutrición y todo eso, estamos entregando animales diente de leche, o sea, animales que no tienen todavía 2 años, ¿verdad? Es una cierta planificación genética, pero natural entonces. Y sí, no, porque también está acompañado de mucho trabajo. O sea, hay gente que se pasa todo el día seleccionando animales, buscando ese punto a mejorar. Velocidad de terminación, mayor grasa subcutánea o menos grasa subcutánea, peso de faena más alto, más bajo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros estamos dictados a esa persona que compra un pedazo de carne en la góndola de un supermercado. De acuerdo a la tendencia, ellos son realmente nuestros jefes que nos dicen cómo y qué producir, ¿verdad? Hoy nosotros invertimos mucho en mostrarle a la gente cómo producimos. Eso es toda una tarea pendiente que tiene que hacer el Paraguay como productor de carne. O sea, somos el 10º exportador mundial de carne. Y necesitamos muchísima más inversión en el marketing, en mostrar cómo se produce aquí. Y bueno, es también tarea pendiente que lo estamos haciendo de repente del privado, tratando un poco de contagiar, de mostrarle, me imagino yo en algún país de Europa, algún joven con el celular entrando al QR y viendo cómo producimos en el Chaco, ¿verdad? Yo creo que esa tecnología está disponible hoy y tenemos que invertir más. O sea, el sector tiene que invertir más en eso. Porque se ve mucho los colonias menonitas con la leche y todo, y ellos tienen esa fama de invertir, de hacer, pero la percepción de afuera es siempre ellos, aislado, y todo lo otro. ¿Existe así una intercomunicación o colaboración? Y mira, nosotros trabajamos mucho con ellos, ¿verdad? Ellos tienen su cooperativa, trabajan en cooperativas y tienen sus socios, ¿verdad? Con los beneficios y las obligaciones y los derechos de los socios. Nosotros no formamos parte, pero cruzamos toda la semana por ahí y hacemos trabajos en conjunto. Yo no siento que sea un mundo aparte, sino es gente de trabajo, de mucho trabajo, ¿verdad? Y bueno, a mí me gusta mucho, o sea, yo siempre digo, qué suerte que ellos vinieron y se posicionaron acá y gracias a ellos tenemos todo ese desarrollo que hoy ya se unieron prácticamente. Ya no hay casa de separación entre las principales ciudades de la colonia. Estamos hablando de Neuland, Loma Plata, Filadelfia. Están todas unidas. Si alguien viene de afuera instalándose con intención de invertir en eso, ¿decís instalarse en el Chaco es el lugar? Y todo depende de la composición familiar y cómo, si bien es todavía diferente a vivir en Asunción, ¿verdad? Sobre todo por la falta de actividades que no tienen nada que ver con el trabajo. Allá es trabajo, escuela, una universidad y más nada, ¿verdad? Sí, los jóvenes vienen luego a Asunción y medio triste ver porque el potencial está allá y hay que llevar a la gente allá. Y yo creo que va a cambiar mucho con la bioceánica también, ¿verdad? Yo creo que va a cambiar mucho, se van a empezar a colocar lugares de logística, eso trae hotel, eso trae restaurante, eso trae hospital. Tenemos la esperanza que pase eso, ¿verdad? Oye, cada vuelta y cada vez hay más inversiones, ¿verdad? Faltan muchísimas aún, pero cada vez hay más cosas, ¿verdad? De lo que era hace unos años atrás, lo que es hoy, decir, wow, todo lo que se hizo, ¿verdad? Porque en los otros fronteras con Brasil habilitadas se veía mucha migración del lado brasileño. ¿Vos esperás algo similar en el Chaco? Y el Chaco y las colonias, ya tienen una pequeña cosmopolita, ¿verdad? Tenemos uruguayos, tenemos europeos, tenemos brasileros, tenemos los menonitas propiamente dicho, entonces ya
uno se encuentra con todo, ¿verdad? Vos estás en la oficina, de repente hay mucho argentino agricultor que vino acá, que cruzó el Pilcomayo y se encontró con un suelo espectacular a mitad de precio y vinieron a instalarse acá y trajeron todo ese conocimiento, bagaje de hacer agricultura en zonas muy parecidas, ¿verdad? Entonces uno se encuentra hoy tan simpático, a mí me ve porque uno de los hoteles más reconocidos allá hizo un edificio, ¿verdad? Y vos te vas y ves un edificio en el Chaco hoy, ¿verdad? Y bueno, y la otra vez que hubo una de las expos más famosas, la de Rodeo Trébol, estaba lleno, no se conseguía. O sea, la persona que no hizo reserva no tenía dónde quedarse en el Chaco, ¿verdad? Y bueno, y se está viendo eso. ¿Cuándo termina la bioceánica completo? Bueno, hay un tramo ahora que el que va, que sería el lado oeste de Paraguay, que se comenzó recién a faltar. Está el puente de Multiño que pasa al lado paraguayo, que está avanzando. Dicen que en 2 o 3 años, vamos a ver, ¿verdad? Ah, aún tanto tiempo. Sí, dicen que, ¿verdad? Veremos qué pasa, ¿verdad? Falta un tramo largo todavía de lo que es toda la parte de Toledo, la picada 500, entonces falta mucho, ¿verdad? Y de aquí a 10 años, ¿cómo ves el Chaco? Y yo veo un Chaco totalmente migrado a procesos mucho más intensivos. Veo mucho más población, veo también industrias ahí, ¿verdad? Y todo va a depender de la capacidad estatal de ponernos lo que hace falta ya. Yo creo que si nos ponen camino, hoy más que nada son esas 3 cosas, digamos. Camino, transmisión de energía y seguridad. Seguridad, o sea que en todo lo que conlleva la palabra seguridad, ¿verdad? Yo creo que eso va a acelerar mucho el proceso de desarrollo. ¿Y el polo va a ser entre las colonias? Y yo creo que sí, Marco, porque ahí se están empezando a levantar todas las industrias, ¿verdad? Entonces todo va a girar ahí. Hay también un polo muy interesante que puede convertir, que es el sector de la Patria, donde viene la frontera de Bolivia, donde la Rachaco sigue hacia Nueva Asunción, que engloba millones de hectáreas, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchos nichos ahí de desarrollo. También esa zona cuenta con el factor acuífero. Entonces yo también creo que va a ser una zona de mucho desarrollo, porque ahí es la zona donde están todos los regadíos, digamos. Así, si vienen a Paraguay, sí o sí recomendamos que vayan al Chaco. Sí, sin dudar, sin dudar. Gracias, Mustafa. Gracias a vos.